Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Es un gusto saludarles. El día de hoy, el Departamento de Desarrollo de Capital Humano y los Servicios de Salud del Recope tienen el agrado de invitarles a esta charla con el nombre Cómo leer etiquetas nutricionales y comprar en el supermercado. Y nos acompaña el doctor Andrés Solano Castillo y nuestra expositora, la doctora Valeria Gamboa. Es un gusto saludarlos, doctores, bienvenidos y la palabra es de ustedes. Perfecto, muchas gracias, Octavio. Buenos días a todos. Muchas gracias también a ustedes por unirse a este webinar en el cual vamos a tener a la doctora Gamboa. Estamos muy contentos de su participación. Este va a ser uno de los webinars que vamos a brindar mes a mes de nuestros miércoles de metabolismo. Estamos iniciando esta etapa del programa que tenemos de transformación total, que se enfoca en cambios en estilo de vida, pérdida de peso, algunos también quieren ganancia de masa muscular, algunos quieren llevar un estilo de vida saludable. Entonces, como siempre les digo, todos son bienvenidos en este programa y lo que queremos es mejorar su salud y que tengan más energía, se sientan mejor, disminuir medicamentos. Entonces, estamos haciendo este enfoque preventivo desde la parte de los servicios de salud y ojalá que aprovechen todas las actividades que estamos realizando porque lo estamos haciendo por ustedes con mucho cariño. Ahí, acá en el Alto, acabamos de tener una clase de ejercicios físicos. Ahí tenemos varios participantes que también se acaban de unir. Entonces, bienvenidos. Y como les digo, lo más importante, que aprendan el día de hoy todos los consejos, las recomendaciones que les va a dar la doctora Gamboa. Ella es nutricionista, es especialista en todos estos temas. Entonces, para que ustedes aprendan y puedan realizar compras en el supermercado de una manera adecuada, también comparar, porque muchas veces hay productos engañosos que la doctora también más adelante les va a comentar acerca de esto. Entonces, como les digo, continúen adelante, estamos muy orgullosos, muchos de los pacientes han logrado cambios muy significativos. Tenemos un grupo de WhatsApp, también si ustedes no son parte del programa y les gustaría iniciar con este programa, pueden acercarse a los centros médicos de cada terminal con los médicos, con las enfermeras, enfermeros, para que los unan y también los podemos incluir en el grupo de WhatsApp donde ponemos mensajes motivadores, les damos acompañamiento. Entonces ahí para que ustedes también sepan acerca de todo esto. Y bueno, le damos la bienvenida a la doctora Gamboa. Ella es excelente, entonces aprovechen bastante. Pueden hacerle consultas también. Si tienen alguna duda sobre algún producto o algo así, podrían aprovechar y le preguntan ahí a la doctora. Doctora, adelante. Hola, muchas gracias, Andrés. Bueno, buenos días. Primero, mucho gusto de qué bonito ver tantas personas conectadas y sé que muchos también vienen de hacer ejercicio, entonces primero que todo los quería felicitar por ser parte del programa, de ser parte de todo esto y creo que todo esto es para el bien de ustedes, ¿verdad? Y qué bonito también hacerlo en compañía de otras personas que buscan objetivos similares. Entonces, como decía el doctor Andrés ahorita, para hoy vamos a hablar un poquitito sobre etiquetado nutricional y al final también les voy a dar algunos consejos y alguna información sobre las compras en el súper. Em, por cualquier cosita, cualquier duda, pueden irla poniendo en el chat. Igualmente, al final les voy a dejar mi número de teléfono por si queda alguna otra duda o quieren saber algo en específico sobre algún producto, también para que me puedan contactar. Entonces, como les mencionaba, mi nombre es Valeria Gamboa Eli, soy nutricionista. Ya he logrado compartir con muchos de ustedes por acá, con consultas, en otras charlas, etcétera. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de este tema que realmente es muy importante. A veces uno no le ve como la gran importancia a leer una etiqueta nutricional, pero vamos a aprender ahorita que realmente es un tema que puede hacer diferencia cuando estamos en un proceso de este tipo. Entonces, hoy vamos en general a hablar sobre los nutrientes, que va a ser la base para entender los etiquetados nutricionales. Vamos a hacer la diferenciación entre nutrientes y grupos de alimentos. Vamos ahora sí a aprender a leer etiquetas nutricionales. Eso es un tema muy amplio, entonces vamos a tener las bases para leer etiquetas nutricionales. Vamos a ver algunas trampas comunes en el etiquetado y en los productos. Vamos a hacer la comparación de un par de productos también. Vamos a ver los consejos de compras y al final vamos a tener espacio para aclarar dudas. Entonces, como les decía,
lo primero que necesitamos saber para poder entender las etiquetas nutricionales es conocer un poquitito sobre los términos de los nutrientes, los conceptos. Un nutriente en sí es una sustancia que nos da un alimento que nuestro cuerpo va a absorber y va a utilizar para X o Y función, dependiendo del nutriente que sea. ¿Ok? Es una sustancia en sí que el alimento nos da. Ahora, los nutrientes los podemos dividir en dos grupos principales, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los nutrientes que vamos a necesitar en cantidades más grandes y los micronutrientes en cantidades más pequeñitas, pero que son igual de importantes. Dentro de los macronutrientes tenemos carbohidratos, proteínas y grasas, que muy probablemente ya lo han escuchado muchísimas veces, ya probablemente están algunas personas de acá familiarizadas con el concepto. Y de manera muy general, algunas de las funciones de estos nutrientes, en el caso de los carbohidratos, que yo sé que hay algunas personas que tal vez les tienen un poquillo de cuidado, pero realmente el carbohidrato es la gasolina del cuerpo, es la fuente principal de energía, entre otras funciones. Las proteínas funcionan básicamente como ladrillos, constituyen básicamente todos los tejidos del cuerpo, ¿ok? El músculo, etcétera, y además intervienen en todo el tema hormonal, celular, etcétera. Y tenemos las grasas, que también sé que por ahí algunas personillas también les tienen mucho cuidado, pero realmente las grasas son necesarias para vivir, ¿ok? Son una segunda fuente de energía en caso de que el carbohidrato no esté disponible. El cuerpo va a tener energía a partir de las grasas, además de todas las funciones de estructura, de absorción de vitaminas, etcétera, que también nos van a dar. Los micronutrientes es el otro grupo de nutrientes que son los que vamos a ocupar en cantidades pequeñitas. Son vitaminas y minerales y en términos muy generales van a favorecer el funcionamiento correcto y el desarrollo correcto de todo el sistema. Ahora, teniendo ya en cuenta lo que son los nutrientes, recordemos que son sustancias que dan los alimentos, podemos dividir esos alimentos en diferentes grupos. Es importante acá que tomen en cuenta que cada nutricionista puede tener como una variación en los grupos de alimentos. Algunas tendrán alguno más por ahí, algunas tendrán otro menos por ahí. Puede variar, pero en términos generales esos son como los grupos de alimentos. Tenemos harinas, tenemos frutas, tenemos lácteos, carnes, vegetales, azúcares y grasas. Dentro de las harinas entran también los vegetales harinosos como la papa y la yuca y también las leguminosas, como los frijoles, las lentejas y toda esta familia. Y un dato curioso también como con grupos de alimentos, por si ven hay alguna diferencia en algún plan nutricional o algo así, es que el queso puede formar parte de los lácteos o de la carne, dependiendo pues de la persona con la que ustedes están llevando el plan nutricional. Pero tenemos que saber que el carbohidrato es la sustancia y, por ejemplo, la harina es el grupo de alimentos que brinda principalmente carbohidrato, porque aquí yo he visto que a veces se hace un enredillo como entre los grupos, que le dicen el grupo de los carbohidratos, pero realmente el carbohidrato es la sustancia, no el grupo como tal. Entonces, eso es como para que tengamos un contexto un poquitito general sobre los grupos y los nutrientes. Me pareció que alguien levantó la manita por aquí. No. Ok, entonces. Ahora sí, teniendo en cuenta, como les decía, los nutrientes y los grupos de alimentos, vamos a ver los términos generales y los primeros pasos para aprender a leer una etiqueta nutricional. Probablemente en este proceso ya muchos de ustedes se han puesto a leer etiquetas o a ver qué dice o a ver un producto y a ver qué tiene, ¿verdad? Y mira, tantas calorías y no, es que este tiene tanta grasa, tanta azúcar. Muy probablemente ya todos han andado como curioseando por ahí un poquitito con el tema, pero ahí vamos a ver los pasos a seguir para leerlo de manera correcta. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que la etiqueta nutricional va a tener dos partes, la parte frontal y la parte trasera de la etiqueta. En la parte frontal, poniendo este ejemplo que tenemos acá, es donde tenemos el logo, el nombre del producto, a veces sale alguna frasecilla como bajo en azúcar o 100% natural o hecho a base de fruta, etcétera. Esa es como la información general del producto. Pero en la parte de atrás vamos a tener la etiqueta nutricional y cualquier otra información acerca de ingredientes, sobre procesos, etcétera. Entonces, ya diferenciando las dos partes de la etiqueta, nos vamos a ir
a leer la parte de la etiqueta nutricional que está atrás, que se vería algo similar a esto. No siempre va a ser igual, a veces viene incluso corrido. Hay productos que no tienen una tabla como tal, sino nada más hay texto escrito, pero lo vamos a leer de la misma forma. Vamos a usar este ejemplo que yo tengo acá. Entonces, el primer paso a seguir es revisar esta parte que tenemos acá arriba en morado. Porque yo sé que hay algunas personas que leen la etiqueta nutricional y dicen, ay, mira, si dice 200 calorías y me como todo este producto, me voy a comer 200 calorías. Pero realmente todo depende de lo que digan el tamaño de la porción de la etiqueta nutricional. Tomando este ejemplo, este dice, tamaño de la porción, un cuarto de taza y porciones por envase, 8. Eso significa que si yo me como el cuarto de taza de este producto, voy a comerme una vez lo que dice la etiqueta nutricional. Pero si yo me como el tarrito completo de ese producto, tiene ocho porciones. Entonces me voy a terminar comiendo 8 veces lo que dice esta etiqueta nutricional. ¿Ok? Cualquier duda que tengan me van escribiendo en el chat o van levantando la manita. Entonces, lo primero siempre es revisar cuál es el tamaño correspondiente. Es importante que sepan dos cosas. Uno, la porción que viene acá descrita no siempre es la porción recomendada desde el área de nutrición. Eso es una porción que la empresa quiso poner, pero no es la porción que nosotros como nutricionistas recomendemos. En algún momento algunos productos sí coinciden, pero no es una regla general, no siempre va a coincidir. Eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte, que sería esta que tenemos en rojo por acá. ¿Ok? Son las calorías. Yo sé que a veces uno lo primero que hace es ir a leer las calorías y decir, ah, sí o no, me conviene o no lo quiero, según las calorías. Pero realmente ahorita vamos a aprender que hay cosas más importantes de la etiqueta nutricional que las calorías en sí. Entonces, vamos a ver el tema de calorías, cantidad por porción, 100 calorías en este ejemplo que tenemos acá. Es decir, que yo al comer un cuarto de taza me voy a comer las 100 calorías. Y muchas de esas etiquetas van a tener una aclaración que dice calorías de las grasas. Significa que de estas 100 calorías, 20 calorías vienen de la grasa y el restante de los otros nutrientes. Eso es como para que tengamos una idea general de cómo está más o menos distribuido ese producto. ¿Ok? Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que saber sobre el etiquetado nutricional y es que todas las etiquetas nutricionales van a estar basados en una dieta de 2000 calorías. Esto lo podemos ver aquí abajo, es la parte naranja que está al final. Todas las etiquetas van a tener esa aclaración, pero no todas las personas necesitan 2000 calorías. ¿Ok? Eso es en términos generales, internacionales, que todas las etiquetas siempre se hacen bajo este número y bajo este rango, pero no es lo que todas las personas necesitamos. Pero se necesita que todo esté estandarizado. Entonces, la etiqueta nutricional va a estar basada en una dieta general de 2000 calorías y de esas 2000 calorías ya hay un estándar establecido de cuántos gramos de carbohidrato, cuántos gramos de azúcar, cuántos gramos de fibra debería de consumir una persona. ¿Ok? Entonces eso es algo que necesitamos saber y recordar, como les dije, que no todas las personas tienen los mismos requerimientos. Entonces no es algo que se vaya a ajustar al 100% a nosotros, pero es para que tengamos como una idea general. Después de leer la parte de las calorías, vamos a pasar a la parte rosada que son los nutrientes, la composición de los nutrientes. Este es como el cuerpo en sí de la etiqueta nutricional, donde nos dicen cuántos gramos de cada nutriente tiene este producto. Entonces, entonces recordemos que, vamos a ver, recordemos entonces que toda esta etiqueta va a estar basada en un estándar de cantidades de carbohidrato, de grasa y fibra, proteína, etcétera. Entonces, esta parte en rosado nos dice, mira, si yo me como el cuarto de taza, ¿qué era?
la porción acá, ¿verdad? La porción de la etiqueta nutricional. Me voy a comer 2 gramos de grasa, 10 miligramos de colesterol, 460 miligramos de sodio, etcétera. Ya ahorita vamos a ver qué vamos a hacer nosotros con esa información y cómo la vamos a entender mejor. Pero tenemos también que entender y saber que, por ejemplo, las grasas totales van a venir, deberían de venir, aunque no siempre es así, dividido entre grasas saturadas, grasas trans, e incluso a veces otros tipos de grasa. ¿Qué es eso? Ok, las grasas saturadas y las grasas trans tienden a especificarse en las etiquetas nutricionales porque son grasas que tenemos que cuidar un poquito. ¿Ok? Las grasas saturadas, las grasas trans en exceso a largo plazo pueden provocar o aumentar el riesgo de ciertas enfermedades como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es algo que nosotros tenemos que controlar. No está mal, al final del día el cuerpo también necesita cierta cantidad de grasa saturada, pero una cantidad controlada. ¿Ok? Hay otras grasas que se llaman grasas mono y grasas poli, son nombres más técnicos, que son las grasas más recomendadas o las más saludables. Y algunas etiquetas también lo van a tener especificado, como la distribución de estos gramos totales de grasa. Pero es algo como para que también entendamos qué son estos otros conceptos que vienen abajo. Como les decía, también puede estar el colesterol, el sodio. Vamos a tener el total de carbohidratos o hidratos de carbono, es otro nombre con el que puede aparecer en una etiqueta nutricional. En este caso, el cuarto de taza nos brinda 4 gramos y esto se va a dividir en fibra y azúcares. En este caso, 0 fibra y 4 gramos de azúcares. Es decir, que todo el carbohidrato que nos está dando esta porción es azúcar. ¿Ok? Y también tenemos la proteína, en este caso, 16 gramos de proteína para efectos de este ejemplo. Más abajo, en la parte amarilla, vamos a tener también vitaminas y minerales. Ya vamos a ver cómo funcionan esos porcentajes. Pero algo que les tengo por acá y es cómo vamos a usar nosotros o para qué nos sirven estos gramos de grasa total, para qué me sirve a mí saber que este producto tiene 4 gramos de carbohidratos. ¿Qué uso le puedo dar yo a eso? Ok, si ustedes están bajo un plan nutricional que se trabaje por porciones, esto nos va a ayudar montones si no sabemos la porción a la que equivale el producto que estamos consumiendo o el producto que estamos comprando. ¿Ok? Otra aclaración acá importante es que todas las nutricionistas tenemos porciones diferentes, pueden variar de una a otra, entonces eso yo se los estoy explicando bajo la forma en la que yo lo trabajo. Si ustedes están dándole seguimiento con alguna otra nutricionista, pueden consultarle para saber que la información que vamos a aplicar desde el etiquetado nutricional vaya de la mano con la forma en la que esa persona lo trabaja. ¿Ok? Pero yo se los estoy explicando bajo la forma de las porciones que yo manejo. Entonces, nosotros vamos a tener acá, como les decía, los gramos y hay una fórmula matemática que tenemos por ahí que nos va a ayudar a saber cuántas porciones. Entonces, si yo me como, perdón, este cuarto de taza y no sé a cuántas porciones de mi plan nutricional equivale, yo puedo saber cuántas porciones de harina, de grasas, de azúcares y de proteínas estoy consumiendo únicamente con la información de esta parte rosada. Entonces, para yo saber cuántas porciones de grasa estoy consumiendo, vamos a dividir los gramos totales de grasa entre 5. Siempre va a ser entre 5, es un número que se mantiene, ¿ok? Entonces, yo al dividir 2 entre 5 me va a dar 2,4. Es decir, que podemos redondear a 0,5. Cuando yo me como este cuarto de taza, me estoy comiendo media porción de grasa, ¿ok? Estamos dividiendo el de grasa total. Ahora, si yo quiero saber cuántas porciones de carbohidrato, vamos a dividir los gramos de carbohidrato entre 15. ¿Ok? Este número también en carbohidrato siempre va a ser fijo, es entre 15 y el resultado va a ser 0,2. Básicamente podemos redondear a cero, no pasa nada. Podemos decir que si consumo el cuarto de taza, no estoy consumiendo carbohidratos. Carbohidratos como tal, porque si queremos verlo un poquito más profundo y saber cuántos gramos de azúcar, vamos a tener que dividir los gramos de azúcar entre 5. En este caso nos va a dar 0,8, redondeamos a 1. Es decir, que ese cuarto de taza me da una porción de azúcar. Ya llevamos media porción de grasa, una porción de azúcar. Nos falta la proteína. Para yo saber cuántas porciones de proteína me está dando este producto, vamos a dividir los gramos totales de proteína entre 7.
siempre entre 7, ese número también es fijo, y en este caso sería 2.2. Podemos redondear a 2, ¿todo bien con eso? Entonces, este cuarto de taza me está dando 2 porciones de proteína, una porción de azúcar y media porción de grasa. Yo sé que esta parte es un poquitillo más enredada porque ya incluye números, incluye tener un poquillo más de atención, un poquito más de cuidado. Entonces, ahorita voy a hacer una pausa para saber si alguien tiene alguna consulta con este tema. Cualquier cosa, si tienen dudas como con lo que acabamos de hacer de las porciones y de las fórmulas de divisiones, me pueden mandar un mensajito, pueden levantar la mano. ¿Ok? Y ahorita voy a empezar a contestar esas preguntitas que están aquí en el chat. ¿No? Ok. Entonces, como les decía, recuerden que esto puede variar de nutricionista a nutricionista. Si están llevando su proceso con alguna otra compañera de nutrición, siempre como corroborar para saber que se va a adecuar al plan que tenemos. Mi recomendación es que lo hagamos con productos como panes, galletas, chips, jugos, por ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, de los lácteos, la leche nos da siempre, nos da de todo, grasa, carbohidrato, azúcar, proteína. Entonces, en ese caso, yo realmente les recomiendo tal vez no aplicar tanto esas fórmulas, sino tomarlo directamente como una porción de lácteo. Em, en términos de mi consulta, una porción de lácteo en caso de la leche es una taza. Entonces, yo siempre les digo, una taza, más allá de la composición de la tabla, tomémoslo nada más como una taza para no hacer estas matemáticas con la leche, porque, como les digo, da de todo y sí nos puede como cambiar un poquitito el plan nutricional. Pero si compramos galletas, tortillas, panes, chips que nunca hemos consumido, que no sabemos la porción, esto nos puede ayudar bastante. Vamos a pasar ahora a la parte verde que tenemos acá, que es un porcentaje. Ese es el porcentaje de valor diario. ¿Qué es eso? Yo hace un minutito les dije que las etiquetas nutricionales están basadas en 2.000 calorías y en una distribución general de proteínas, de carbohidratos, de grasas, etcétera. ¿Verdad? Que hay como un promedio mundial, internacional, de cuánto debería de consumir en promedio una persona. Entonces, este porcentaje me va a indicar, digamos, de la grasa, tomando la grasa como ejemplo, grasa total. Si yo consumo el cuarto de taza de este ejemplo, me va a dar el 3% de la grasa total que una persona promedio debería de consumir al día. Si lo tomamos con la grasa saturada, es un 7%. Ah, mira, me estoy consumiendo el 7% de la grasa total saturada que una persona, en términos generales, debería de consumir al día. O el sodio, el 19% de lo que debería de consumir al día. Recordando, yo sé que se los he dicho bastante, pero que cada persona tiene un requerimiento diferente. Esto no se ajusta al 100% a todos, pero nos puede ayudar a tener una idea del producto que estamos eligiendo. Ahora, cada nutriente tiene un rango para saber si este producto es alto o bajo en azúcar, en grasa, en fibra. Pero honestamente son muchos cuadros con muchos números porque varía de nutriente a nutriente y no es práctico que nosotros tengamos un montón de cuadros y tengamos que estar revisando cada cuadrito y 100 números diferentes cuando vamos a escoger un producto. Entonces, para eso tenemos un semáforo general, que es este de acá, que nos va a decir si un producto es alto, bajo o medio en un nutriente. Entonces, un producto que tenga más del 20% de un nutriente va a ser alto en ese nutriente, del 6 al 19% va a ser medio y menos del 5% va a ser bajo. Entonces, tomando en cuenta esos porcentajes, la grasa, vamos de nuevo a la grasa, 3%, me estoy consumiendo entonces el 3% de la grasa total que una persona debería de consumir al día y es menos del 5%, entonces es bajo, este producto es bajo en grasa, ¿ok? Ya sabemos que tenemos un producto bajo en grasa si es lo que estamos buscando, pero tal vez podemos ver el sodio, ¿verdad? 19%. Uy, mira, está en el medio casi que alto. Podemos decir que este producto es medio, casi casi alto en sodio. Entonces, si yo tal vez tengo que cuidar el sodio por un tema, por ejemplo, de hipertensión, ya sé que tal vez puedo buscar una opción que se adecue más a mi objetivo. ¿Ok? Funciona tanto con los macronutrientes, que son las grasas, carbohidratos, etcétera, pero también con las vitaminas y minerales. En este caso tenemos el calcio en 8%. Mira, es un producto medio en calcio, pero en vitamina A, vitamina C y en hierro, que está en cero, es bajo en. ¿Ok?
Siempre deberíamos de buscar productos altos en nutrientes como la proteína, como por ejemplo la fibra, las vitaminas, y cuidar un poco más el exceso de grasa y de azúcar. Todo de acuerdo a los objetivos que tengamos cada uno. ¿Ok? Ahora, ya aquí terminamos como la tabla nutricional en sí. Ya saben que cualquier duda que esté quedando, que yo sé que esta parte también es un poquitillo enredadilla, hay mucha información, me pueden mandar un mensajito ahorita por el chat o me pueden levantar la manita y con mucho gusto les hacemos el repaso y les explicamos de nuevo. Pero ahora vamos a buscar otra parte de la etiqueta nutricional, ¿ok? La etiqueta nutricional, si recuerdan al inicio, les comenté que tiene la parte delantera, la parte frontal y la parte trasera. En la parte trasera tenemos la tabla nutricional en sí, pero también tenemos otra información, que es esta que les voy a mostrar ahorita. Tenemos la lista de ingredientes. No sé si ustedes revisan la lista de ingredientes o si se van directamente a la tabla nutricional cuando lo revisan, pero los ingredientes por lo general las personas no tienden a revisarlo y realmente eso habla montones de lo que estamos comprando, lo que estamos consumiendo. La lista de ingredientes siempre va ordenada de mayor a menor, es decir, que el primer ingrediente es lo que más está presente en ese producto. En este caso es como una crema de avellanas, tipo una Nutella o algo así. El orden de los ingredientes es azúcar, manteca de palma, avellanas, perdón, y cacao. ¿Ok? Entonces, si yo estoy comprando una crema de avellanas, ¿por qué la avellana no es el ingrediente principal? En verdad, es algo que deberíamos como de cuestionarnos. Mi recomendación en temas de ingredientes es siempre revisar los tres primeros ingredientes que vayan de acuerdo a lo que el producto me ofrece o a la base, a la naturaleza del producto, que si yo voy a comprar una mantequilla de maní, el maní ojalá sea el único ingrediente, pero por lo menos que sea el primer ingrediente. En verdad, que no haya azúcar, que no haya aceites antes del maní, por lo menos. ¿Ok? Porque si estoy consumiendo o comprando una mantequilla de maní, yo no estoy comprando azúcar y aceite, estoy comprando maní. ¿Ok? Entonces, siempre revisar los tres primeros que vayan de acuerdo a la naturaleza del producto. Ojalá no sean mantecas, ojalá no sean azúcares, etcétera. Entre más cortita la lista de ingredientes, mejor. ¿Ok? Y si ustedes ven una lista de ingredientes enorme y ven que la mitad de esa lista de ingredientes ni siquiera la podemos pronunciar, yo encendería un foquito rojo por ahí, lo pensaría mejor. ¿Ok? Siempre van a haber ingredientes complicados de leer porque son temas químicos, pero si ya vemos una lista muy grande con muchos nombres muy raros, pongamos la atención a ese producto y a lo que estamos comprando. También asociado a los ingredientes está el tema de los alérgenos, ¿ok? Los alimentos que provocan más alergias. Nosotros podemos tener alergia básicamente a cualquier cosa en este mundo, pero en una lista de ingredientes por ley hay ciertos alimentos que se deben de reportar. Serían leche, trigo, huevo, frutos secos, soya, maní, pescado y crustáceos. ¿Ok? Son los alimentos que tienden a dar más alergia. Entonces, si yo soy alérgica al huevo, después de los ingredientes, debe de haber una notita que diga, puede contener huevo, se procesa donde se procesa huevo, contiene trazas de huevo, y eso ya me da a mí la alerta de que si yo soy alérgica al huevo, mejor busco otra opción o tener cuidado con eso. Pero si yo soy alérgica, por ejemplo, a la canela no está dentro de este grupo obligatorio de reportar. Entonces, yo en ese caso tengo que leer uno a uno los ingredientes porque la empresa no tiene la obligación de decirme que ese producto tiene canela. Entonces, para las personas que tienen alergias alimentarias, creo que eso es algo muy importante, ¿ok? Siempre revisar la lista de ingredientes, siempre revisar la aclaración de cuáles alérgenos contiene. Y siempre revisemos la fecha de vencimiento. Es algo que no todas las personas tienden a hacer, pero es muy importante y todavía más cuando son productos que están en oferta. ¿Ok? Entonces siempre revisemos la fecha de vencimiento, que las latitas ojalá no estén golpeadas, etcétera. Ahora, ya teniendo las bases de la etiqueta nutricional en sí, como les dije, esto es un tema muy amplio, pero acá tenemos las bases generales para poder leerlas. Vamos a ver algunas de las principales trampas que las empresas tienen en su etiquetado nutricional y que si no estamos atentos podemos caer. Primero, vamos a identificar conceptos. Los tres principales conceptos que podemos encontrar que serían light, sin azúcar y sin azúcar agregado. ¿Ok? Probablemente más de una persona aquí se identifique cuando yo les diga que muchas personas tienden a decir, hey, esto es light, voy a comprarlo y voy a comerme todo porque de por sí es light, no pasa nada.
Y es que tenemos un concepto erróneo de lo light. Incluso pueden encontrar nutricionistas que ni siquiera recomiendan el producto light por esta misma razón, ¿verdad? De que es que ay, es light y uno tiende a confiarse y a comerse todo lo light que encontró y al final del mes o en la medición siguiente, tal vez los resultados no son los que buscábamos o los que queríamos. Y es que light significa que es reducido el producto en 25% de sus calorías o de su grasa o de su azúcar, pero no significa que el producto es libre totalmente, que lo podamos consumir cuando queramos, en la cantidad que queramos. No significa que no tenga calorías, no significa que no tenga azúcar y no significa que sea saludable. Significa que si yo tengo un chocolate regular y tengo su versión light, esta tiene 25% menos de calorías que estas en promedio. Pero no significa que este que es light sea, como les dije, libre o que sea bajo en azúcar. Puede seguir siendo alto en azúcar, pero tiene menos azúcar que su versión original nada más. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. También vamos a hacer la diferenciación entre los conceptos de sin azúcar y sin azúcar agregado. ¿Ok? Cuando yo digo que tengo un producto sin azúcar, significa que en su etiqueta nutricional vamos a tener cero azúcar, porque la cantidad máxima permitida que puede tener un producto para decir que es sin azúcar es del 0,5%. Básicamente cero, ¿verdad? Entonces ahí un producto puede decir que es sin azúcar. Pero en algunos productos, como esta imagen que tenemos aquí, vemos que dice sin azúcar añadido o sin azúcar agregado. Eso significa que yo como empresa hice mi receta, no le puse azúcar, pero utilicé algún ingrediente que sí aporta azúcar. Entonces, en mi etiqueta nutricional voy a tener azúcar, incluso puede ser alto en azúcar. Pero yo como empresa no se lo puse, lo traía incluido en el ingrediente que agregué. Si hago un jugo de frutas, poniéndolo de ejemplo, entonces puedo poner que mi jugo es sin azúcar agregado porque yo no le puse azúcar, pero la fruta me está dando azúcar. Entonces en la etiqueta va a tener azúcar, porque la fruta es la que la está dando, no yo como empresa. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos como que tomar en cuenta y siempre ser muy atentos, revisar muy bien las etiquetas, porque cuando son conceptos como sin azúcar agregado o sin azúcar añadido, el añadido o el agregado tiende a estar en letras muy chiquititas y a veces uno ni siquiera lo ve. Uno nada más ve 0% azúcar y se lo lleva. Y si uno saca el rato para revisar, resulta que era sin azúcar agregado y el producto sí era alto en azúcar. Entonces son trampillas por ahí de las empresas que nosotros tenemos que cuidar. ¿Ok? Otra de las trampas, siguiendo el tema del azúcar, es que a veces uno puede leer la etiqueta y decir, ay, no dice azúcar, no tiene azúcar. No, el azúcar tiene más de 100 nombres. El azúcar puede salir como azúcar, como caña, como malta, como miel, como jugo, como pulpa, etcétera. Y nada más son nombres diferentes que tal vez nosotros no conocemos y por la misma razón decimos que no tiene azúcar, pero resulta que sí. Entonces siempre estar atentos a que el azúcar tiene más de 100 nombres. Ese es un ejemplo de un jugo justamente que un día estaba revisando en una consulta con un paciente. Y nosotros acá al frente vemos bebidas gasificadas, sabor frambuesa con 12% jugo de fruta. Y uno diría, claro, el jugo de fruta tiene jugo de frambuesa. Pero si nosotros revisábamos la lista de ingredientes, lo que tenía era jugo de manzana y saborizante de frambuesa. Y es un vacío por ahí que se puede utilizar y se puede colocar de esa forma. En verdad, técnicamente no nos están mintiendo, pero porque sí tiene 12% jugo de fruta y sí es sabor frambuesa, pero la forma en la que nos lo dan a entender a nosotros es diferente a lo que realmente es. Entonces, era un jugo de manzana con sabor, básicamente, no un jugo de frambuesa como hacen creer en la etiqueta. Por eso siempre es importante revisar la parte de atrás de las etiquetas, no solo la parte del frente. Otra trampa muy famosa que probablemente algunos de ustedes ya han visto y es el famoso aceite sin colesterol. ¿Ok? Ay, y uno va al súper y alguien llega, el que está, ¿verdad?, enseñando el producto y dice, muchacho, lleve este aceite de girasol que no tiene colesterol y es bueno por esto y esto y esto. Pero el colesterol está en alimentos de origen animal, no de origen vegetal. Entonces, si yo estoy llevando un producto o un aceite, perdón, de girasol, nunca va a tener colesterol porque es vegetal, no es animal. Nada más que la empresa se está aprovechando de esa característica para tratarnos de vender a nosotros un producto como con una característica especial, cuando realmente es una característica común de todos los aceites de girasol. Y por mucho tiempo, yo me acuerdo hace mucho que estuvieron algunas marcas como
sonando mucho con eso, sin colesterol, y la gente los compraba por eso y los compraba por eso, pero es algo que realmente ellos están como resaltando una característica regular y uno por no saberlo tal vez dice, ay, sí, mira, y uno cae en esa trampa. Y eso pasa con montones de productos, entonces también siempre tenemos que estar muy atentos a eso. Otras trampas u otras cosas que pueden pasar en etiquetado nutricional, cuando un producto es, por ejemplo, sin azúcar, probablemente se cambie un poco la cantidad de sodio, de grasa que tenga para ajustar el sabor. O si dice bajo en grasa, tenemos que revisar a ver tal vez cómo está el azúcar y el sodio, porque de alguna forma la empresa necesita ajustar el sabor. ¿Ok? Entonces, cuando es bajo en algo, tiende a tener un poquito más de otro nutriente. Otra cosa que puede pasar es que resalten el beneficio de un ingrediente. Es decir, si yo tengo un producto que tiene avena, yo podría decir que mi producto es bueno para el corazón, porque la avena es buena para el corazón, pero tal vez lo que tengo de avena es muy poquito y realmente al final el beneficio que vamos a tener no es importante. Pero ellos pueden decir que su producto es bueno para el corazón porque tiene avena, a pesar de que la avena sea muy poquita, ¿ok? em, en la lista en la etiqueta nutricional, donde estábamos viendo ahorita hace un ratito, las porciones, tenemos que ver cuál es esa porción, porque a veces lo que hacen es ajustar esa porción a porciones muy pequeñas para que el etiquetado nutricional parezca que es súper bajo en todo y realmente es que estamos viendo el etiquetado para una porción pequeñita. Y pongo un ejemplo, y es que hay unas cerezas de esas en almíbar que uno revisa la etiqueta y dice, mira, son 10 calorías por porción, claro, pero cuando uno revisa cuál es la porción, es una cereza. Nadie se come una cereza cuando comemos cerezas de esas rojitas en almíbar. Mentira, nadie se come solo una. Y uno dice, mira, me estoy comiendo 10 calorías y se comen todo el tarrito, cuando realmente eso es lo equivalente a una cereza. Y yo pongo este ejemplo que tenemos aquí que dice, 0 calorías, 0 grasa, 0 azúcar, una porción de 0 gramos. ¿Verdad? Obviamente va a tener cero de todo. Entonces, es una trampa que muchas veces utilizan las empresas para que uno caiga y diga, ay, sí, eso está súper bien y lo compre, por no entender o no saber tal vez leer etiquetas nutricionales. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la comparación de un par de productos de etiquetas nutricionales. Nosotros, vamos a ver, hay marcas que se venden como marcas súper saludables y son las que uno tal vez piensa primero cuando está en un plan nutricional. Pero si uno saca el ratito para ver etiquetas nutricionales, se va a dar cuenta que puede encontrar características iguales o similares en otros productos que no se venden como productos saludables. Aquí tenemos tres como chips, ¿verdad? De diferentes chips integrales. Lo primero que vamos a notar es el precio. Esta primera opción tiene casi que la mitad de lo que aportan las otras dos bolsitas y el precio es mayor. Desde el aspecto económico, ya vamos como mejor hacia el lado de estas dos marcas, ¿verdad? Es un mejor trato económico. Todos estos datos nutricionales están basados en 30 gramos de producto. Entonces, si nos vamos a comparar, por ejemplo, esta que es marca Papicar con esta marca Tosh, en 30 gramos de producto, en grasa, la Tosh nos da 5,2, pero mira, la Papicar me da 4. Y de grasa saturada, me dan básicamente lo mismo, 2,1 y 2. Y de proteína, ok, tal vez el Tosh me da un granito más de proteína, ¿verdad? Y la fibra nos dan básicamente lo mismo, 2,1 y 2, esta marca que es Papicar. Ambos en 30 gramos de porción. Mira, ¿verdad? Tal vez si yo quiero comprar para mi familia, podría comprar esta en vez de tal vez la Tosh, o puedo comprar la Tosh, cualquiera de las dos. Pero el objetivo de esta comparación es que veamos que podemos encontrar productos iguales en valor nutricional o muy similares, a pesar de que no sean marcas que se venden como saludables, ¿verdad? Todo esto sabiendo leer etiquetas nutricionales. Ya si nos queremos poner a revisar un poco más a profundidad, ya revisamos los ingredientes y ya ahí podemos empezar a comparar, ¿verdad? Un poco más, como les digo, más detallado y tomar una decisión. Pero en términos generales, podremos utilizar cualquiera de esas opciones, realmente no varían tanto entre ellas. Otra opción, otra comparación que les traía es el queso crema. Entonces, tenemos queso crema light, queso cremas regulares y de 200.000 marcas diferentes. Vamos a comparar, por ejemplo, estas de acá, esta primera y esta queso crema light. Entonces, todas las porciones están, este valor nutricional está hecho para 2 cucharadas de producto. Mira, entonces, este es regular, este es light. En calorías tenemos lo mismo, básicamente una caloría de diferencia, que realmente no hace diferencia.
Grasa saturada, 5.8, y más bien la light tiene, perdón, grasa total, 5.8, y la light tiene más bien 0.2 más de grasa total. La grasa saturada tiene un poquitito más, entonces el queso crema regular, ¿verdad? El queso crema light tal vez tiene un poquito menos de grasa saturada. Eso es un punto que podríamos tomar en cuenta. Y en sodio, básicamente están iguales, pero uno es regular y el otro es light. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar entre productos, vamos a ver ese tipo de cosas, ¿ok? Que uno por inercia se hubiera llevado directamente light, pero si uno compara, tenemos dos productos muy similares. Y ya ahí elección va a depender pues, del objetivo que tengamos, de las recomendaciones nutricionales, etcétera. Esto es con respecto a todo el tema de etiquetado nutricional. Ya para ir finalizando, les voy a dar unos consejitos nada más para el súper, pero quiero saber si hasta ahorita tienen alguna duda o alguna consulta de todo lo que hemos visto de etiquetado nutricional. Pueden cualquier cosita dejar el mensajito o levantar la mano. Ay, muchas gracias por el comentario, Diana. Ok, entonces vamos a seguir con algunos consejos del súper. Antes de ir al súper, ya nosotros vamos conociendo las etiquetas nutricionales, ya sabemos leerlas, ya las entendimos, pero ahora estoy en el súper y ¿qué más hago? ¿Ok? Antes de ir al súper, ¿qué vamos a hacer? Para ir listos para hacer las compras, vamos a hacer una planificación inteligente de nuestras compras. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo siempre les recomiendo como primer paso revisar la alacena o donde tengamos nuestra comidita, revisar qué tenemos, sacar lo que ya vemos que no sirve, que ya se venció, que ya se puso feillo. Si sirve y no lo vamos a usar, alguien más lo podría aprovechar. Si ya está feillo, entonces ya lo tendríamos que desechar. Entonces revisamos, depuramos todo lo que ya no necesitamos o no funciona y organizamos lo que tenemos para estar conscientes de qué hay en nuestra cocina. ¿Ok? Siempre les recomiendo hacer un menú semanal donde se tome en cuenta todas las recomendaciones nutricionales, los gustos de toda la familia, en verdad, en caso de que tomemos en cuenta que seamos realistas, tanto en gustos como en necesidades, en tiempo, en la parte económica, porque yo puedo decir que voy a hacer olla de carne todos los días, pero tal vez no tengo tiempo para hacer olla de carne todos los días, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy realistas con nosotros mismos a la hora de hacer un menú semanal. Y estos redes de acá, Pinterest, TikTok, Facebook, Instagram, tienen montones de recetas que nos pueden ayudar, ¿ok? Entonces, hacemos el menú semanal como tal y hacemos el menú semanal y sacamos los ingredientes, ¿ok? Y ya con eso podemos ir al súper. Nuestra lista de ingredientes, lo ideal es que esté organizada por pasillos o por grupos, ¿ok? Todas las frutas juntas, todas las latas juntas, todos los ingredientes juntos, los ingredientes secos juntos, para que todo sea como más fluido y más sencillo, no tengamos que estar para allá y para acá en el súper. Aprovechar ofertas, siempre revisando las fechas de vencimiento, ver los productos de temporada, que ya les voy a hablar un poquitito de eso. Si podemos ir a la Feria del Agricultor el fin de semana, perfecto, porque todo es más fresquito, más rico y más barato. Y hay una variedad inmensa, ¿ok? El presupuesto importante, ¿verdad? Siempre llevar un presupuesto. Incluso yo siempre les digo que se pueden hacer las compras, ya sea en línea, por ejemplo en Walmart, que hacen compras en Walmart de más por menos. Incluso, no sé si Maxipalí creo que tiene la opción también de que uno puede comprar todo en línea. Entonces es más fácil llevar un control del presupuesto. O por si les gusta ir, revisar los precios en las páginas, ¿verdad? Y ya uno va con un presupuesto más claro. Y repetir ingredientes. Si yo hoy compré pollo, porque voy a hacer sopa de pollo y me quedó pechuga de pollo, entonces mira, puedo usar ese pollo para hacer unos wraps pasado mañana. Así evitamos desperdicios y pérdida económica también al final. Cuando recorremos los pasillos del súper, tenemos que estar muy atentos a las trampas. Recuerden que los supermercados y las marcas solo quieren vender. No importa quién, no importa cuándo, no importa por qué, quieren vender. ¿Ok? Entonces, los productos que están a nuestra altura de los ojos, digamos, que están en línea con nuestros ojos, tienden a ser o los más caros o los que más se quieren vender o los que más se mueven. Siempre veamos más arriba y más abajo, que hay más opciones. Hay un método que se llama método PEPS, que es primero en entrar, primero en salir. Significa que los productos que están al final de la góndola, más atrasito, son los más nuevos. Son los últimos que llegaron al supermercado. ¿Ok? Los que están más viejitos están al frente, para que lo tomemos en cuenta. Los precios psicológicos, que probablemente todos hemos caído en eso, y es que para nosotros no es lo mismo decir 4.000 colones que 3.900.
¿verdad? Nuestro cerebro dice, 3.900 son 3.000 colones, me lo llevo. 4.000 no, porque eso sí está más caro. Y al final son 100 colones de diferencia, nada más es un ajuste en el precio para que caigamos en esa trampa. Los acomodos estratégicos, muy probablemente también lo han notado en el súper, si uno pasa, no sé, vamos a poner en el pasillo de los vinos y van a tener maní guindando y otras cosas guindando para que uno diga, mira, llevo un vino y me llevo el maní y me llevo esto y qué rico. Y al final uno terminó comprando un montón de cosas más que no eran las cosas que estaba buscando, solo porque las cosas están ahí y uno dice esto y esto y esto, ¿verdad? La música y la iluminación, si han ido a automercado, creo que es el ejemplo mm, más grande que hay, donde la luz es muy suavecita, ¿verdad? La música es muy tranquila y uno va muy tranquilo por los pasillos. Entonces, uno al no tener esa precisa de ir rápido, tiende a ver más, a comprar más. Entonces, eso es algo que también utilizan. Las degustaciones, probablemente todos también hemos caído que probamos algo y terminamos llevando un producto que no estaba en la lista inicial. Las cajas de pago tienden a estar al otro lado. Entramos por aquí, las cajas están por aquí. Porque si vamos por una sola cosa, tenemos que cruzar todo el súper. Y ya vimos otras cosas y ya llevamos más. ¿Ok? Los tamaños del carrito, yo esto lo he notado mucho en Walmart. Ahora ya no hay carritos como los normales, ahora son carritos enormes, porque entonces hay más espacio, yo meto cosas y el carrito siempre se ve vacío y tiendo a comprar más. Y en las cabeceras de los pasillos, ¿ok? En las cabeceras como de las góndolas, tienden a haber ofertas, pero no siempre son ofertas, sino por el simple hecho de verlo ahí piensa que es una oferta. Entonces siempre tenemos también que estar atentos como a esas zonas. Lo que les mencionaba del producto, justamente acá acaban de poner que van por 4 cosas y salen con 20. Y eso me lleva a otro consejo que no les había dicho y es no ir al súper con hambre. Porque cuando uno va con hambre, quiere comprar todo lo que se encuentre, se antoja de un montón de cosas y termina llevando 100 cosas que no son las que realmente uno buscaba. Entonces, volviendo, perdón, al producto de temporada, ¿verdad? Son productos más frescos, más económicos y les voy a pasar al grupo una tabla del Ministerio de Salud que tiene los productos según las temporadas para que uno sepa más o menos en qué mes, qué está como, qué se está cosechando y uno tenga como una idea más clara de qué productos puede incorporar. Ya teniendo entonces el conocimiento de la etiqueta nutricional, de los productos, de todas estas trampillas y consejos para ir al súper, ya nada más nos quedaría ir a la cocina y transformar lo que compramos. Como les dije, no todo tiene que ser aburrido cuando uno está en un plan nutricional o en un programa como este tipo. No todo tiene que ser lechuga y tomate, ¿verdad? Uno puede buscar ideas, puede incluir muchos alimentos, no todo es lo que uno siempre le dicen, brócoli, pescado, lechuga, tomate, y repita, ¿verdad? Hay montones de ideas. Entonces, siempre investigar, siempre buscar algo que nos guste para que el proceso sea más bonito, sea más sencillo. Y como les dije al inicio, acá les dejo mi contacto. Este código QR les va a llevar como al menú de todas las redes sociales. Cualquier duda que tengan que no podamos abarcar ahorita acá, me pueden escribir por WhatsApp o por Instagram o por donde prefieran y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Hace días no subo nada a mis redes sociales, pero ya estoy en proceso de empezar a subir muchas recetas, ya tengo muchos videillos por ahí de tips, de cosas, por si gustan también seguirlos. Y les voy a enviar también una plantilla para que hagan un menú, para que puedan hacer la lista de compras más ordenada. Y también, pues el descuento en consultas, en talleres, en los catálogos de productos recomendados, tanto para ustedes como para las personas que ustedes refieren. Y no sé si tienen alguna consulta. Ahora sí, abrimos el espacio de dudas. Entonces, quien tenga alguna consulta, puede ir diciendo. Vamos a ver. Por acá en el chat. Voy a poner, sí, les quité el código QR muy rápido. Voy a ponerlo de nuevo. Acá está. Acá lo pueden ver. Mm, claro, sí. Entonces, por acá sí nos dicen que lo que más les cuesta a veces es aprender a armar los alimentos. En verdad, es complicadillo. A veces uno dice, ¿qué hago? Por eso también tener un menú, hacer un menú semanal nos ayuda mucho, porque a veces si uno va al súper sin una lista, uno compró atún, compró ciruelas, compró brócoli, compró tortillas y compró cosas tal vez que uno no sabe cómo unir. Entonces, si vamos con un menú ya preparado, una lista ya hecha, ya nos aseguramos de que todas las compras son compras necesarias. Yo tengo una consulta. Sí,
Vieres, con lo que usted hablaba ahora de las etiquetas que dicen que sin azúcar agregada, yo había estado, ya no lo compro, pero había estado comprando un pan de Bimbo que es integral, dice cero azúcares y cero grasa. Entonces, ahora con lo que usted decía, ¿qué tipo de azúcar entonces? O sea, lo que es la harina es la que va a aportar el azúcar ahí, porque dice no azúcar agregada, pero digamos en una, no sé, en otro producto yo puedo decir, bueno, sí, es que trae fresas o trae arándanos o, ¿verdad? O no sé si hay de sandía, qué sé yo, que la sandía yo sé que tiene mucho azúcar. Pero en este caso, ese pan me quedé con la duda porque a veces se lo compro a mi hija. Como le digo, hace rato no, pero es uno de los que eventualmente yo compro, pero me quedé con esa duda. ¿Qué aporta? ¿Cuál es el aporte ahí del de ese azúcar. azúcar que por default trae el producto? Ok, ahí tendríamos entonces que revisar la lista de ingredientes para ver cuál es el ingrediente que nos está aportando el azúcar. Porque si dice que es Ok, sin azúcar agregado, significa que la empresa como tal, ¿verdad? Como le dije, no se lo está poniendo, pero hay algún ingrediente que se lo esté aportando. Entonces, para poderle decir exactamente cuál es el ingrediente, sí tengo que revisar la lista. Pero ok, si no, ok. lo que podemos hacer es que me pueden mandar la foto del pancito específico por WhatsApp y yo lo puedo buscar y ya teniendo la información como completa de la lista de ingredientes, podemos ver cuál es el que nos está aportando azúcar. Ok, ¿Está perfecto. bien? Gracias. Sí, Con sí, sí, gusto. gracias. Doctora doña Giselle Bustos tiene una consulta. Sí. Hola Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Valeria, en cuanto a lo que es la proteína, ¿en qué nos tenemos que fijar al momento de comprarla? Si es la que es más baja en calorías, si es la más, digamos, ¿en qué nos tenemos que fijar? Como Y cuándo usarla? la proteína, nos referimos ahorita como a carnes o a la No, proteína en a polvo. proteína en polvo. Ok, la proteína en polvo es todo un tema, doña Giselle, honestamente, porque hay toda una cantidad de pasos a seguir para confirmar que una proteína es adecuada, ¿verdad? Que es buena. ¿Por qué? Sin meterme como mucho en el tema, ¿verdad? Para no alargarlo mucho. Hay empresas de proteína en polvo que lo que hacen es vendernos proteína en polvo, pero realmente le meten otros ingredientes para abaratar costos. Entonces, estamos pagando tal vez un tarrito de 1 kilo de proteína cuando realmente entonces son 900 gramos los que nos están dando. Para proteína en polvo, en términos muy generales, hay varios tipos, ¿ok? De proteína en polvo. Hay una que se llama hidrolizada, que es tal vez como la más limpia, por decirlo así, pero también es la más cara. Ok, es la más limpia, ya viene muy procesada, se absorbe muy rápido, pero sí tiende a ser muy cara. Hay otra que se llama aislada. La aislada es también muy limpia, también de las más limpias, pero no tan cara. Entonces, esas son como las dos en general que yo recomendaría en términos generales, ¿verdad? Porque yo no conozco el caso, no sé cuál es el proceso que usted está llevando, pero yo siempre les recomiendo revisar la tabla nutricional, que ojalá no tenga como mucho carbohidrato, mucho azúcar o mucha grasita agregada, ¿verdad? O extra reportada en la etiqueta nutricional. Porque si hay algunas que tienen mucha harina, por ejemplo, entonces al final no es tanta la proteína en polvo o la proteína en sí que nos están dando. Entonces, yo les recomendaría eso, como revisar que no tengan mucha harina, que no tengan mucho azúcar. En verdad, a veces las saborizadas pueden tener un poquitillo más de azúcar, pero que sí sea, digamos, como que la mayoría de la tabla nutricional sí sea realmente la proteína, que es lo que estamos buscando. Pero es que sí es un tema, es todo un mundo del área deportiva, ese es el tema. Hay muchos pasos para seguir, pero creo que con estos podríamos como hacer una buena elección. La aislada es la que yo más recomiendo, en general. Perfecto. ¿Ok? Muchísimas gracias, Valeria. Con gusto. Mm, Vamos a ver. ¿Hay alguien más con la manita levantada? El Eh, doctor, sí, perdón, doctor.
Muchas gracias por la charla, muy buena y muy práctica. Entonces, eso es lo que más nos gusta para todos ellos, que aprendieron hoy y lo van a poner en práctica Ujú. durante las compras y cuando vayan a comer ahí algo. Te quería consultar con el pan, muchas veces con el pan cuadrado, ¿verdad? Que es todo un tema, es parecido como con los queso cremas. Entonces, quería preguntarte y si nos puedes explicar ahí un poco acerca del pan integral y de toda esta parte. Ujú. Ok, ahí tenemos que tener primero claro cuál es el objetivo que tenemos, porque poniendo un ejemplo, si vamos a hacer ejercicio y queremos comer el pan antes o después del ejercicio, va a ser más recomendado el blanco o el integral, por ejemplo. Si estamos buscando pan integral específicamente, una de las trampas justamente que pasa es que dicen pan integral, pero si leemos los ingredientes mezclan harina integral con harina blanca, entonces realmente no es integral. Entonces, una seña muy fácil de saber si un pan es integral es alzarlo. El pan realmente integral es muy pesado. Hay una marca que es marca Con, que tiene pan realmente integral y ustedes lo alzan, es súper pesado, versus otras marcas tal vez como más comunes que no pesan nada. Eso es como un puntito ahí que nos puede ayudar a escogerlo, revisar la cantidad de fibra. Voy a pasarles también voy a anotarlo por aquí para pasarles la tablita de cuánto es lo ideal de fibra para que un producto sea alto en fibra. ¿Ok? Para que lo tengamos también en el chat, porque a veces incluso dice pan integral y tiene únicamente 2 gramos de fibra, y 2 gramos de fibra realmente no es un producto alto en fibra. Si es integral, debería de ser alto en fibra. Tenemos que tomar en cuenta que un pan integral, todo bien, digamos, tiene un poquitito más de calorías por los mismos ingredientes, puede ser que tenga un poquitito más de grasa incluso que otras marcas, pero está bien porque es una buena fuente de calorías, una buena fuente de grasa. ¿Ok? Entonces, con el peso nos orientamos un montón y revisar siempre la lista de ingredientes que diga harina integral. Punto. Que no tenga harina blanca, harina no sé qué con harina no sé qué. Harina integral es lo que tiene que tener para asegurarnos de que es integral realmente. ¿Ok? Gracias. Doctora, Sí. gracias. Yamilet Mungía tiene una consulta, tiene la manita levantada. ¿Te gusta, doña Yamilet? Gracias. Sí. Doctora, para las personas que les diagnostican piedras en la vesícula, la recomendación básica es cero grasa, nada de grasas. Ujú, Entonces, uno por lo general tiende a ir a buscar, mira, esta tortilla que es integral, esto, uno no lo lee, pero viendo lo que usted nos está indicando, siempre esos alimentos empacados tienen un nivel de grasa. Entonces, mi pregunta es, que usted lo dijo, pero quiero que me quede bien claro, todas esas grasitas son las que al final y al cabo le van a seguir haciendo daño a la persona con ese diagnóstico. ujú. Ok, ahí lo que tenemos que ver es el caso en específico. Porque no es lo mismo que consumamos una grasa como el aceite de palma, que es una grasa saturada, que no es tan saludable, a que consumamos, por ejemplo, maní, que es una grasa saludable, una grasa mono, ¿verdad? Y las cantidades, el tipo de grasa y la cantidad de grasa es algo que tenemos que evaluar y ver su caso en específico, porque también eso varía de persona a persona. La tolerancia, las recomendaciones médicas pueden variar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita no le podría dar a usted una recomendación como tal porque no tengo como la historia clínica ¿verdad? Y luego más bien eh, puedo equivocarme o suponer que hay algo cuando realmente tal vez en su historia clínica no está como tal. Pero de manera general, también depende mucho de la cantidad y el tipo de grasa y la tolerancia pues de la persona y como le dije, todo el historial médico y recomendaciones que ya la persona tenga. Perfecto. Gracias, Ujú. doctora. Con gusto. Doctora, hay unas consultas en el chat. No sé Chat. si gusta, se las leo. Perfecto. Sí. Ok, Sí. don Manuel Bolívar nos consulta qué hacer para bajar el colesterol y los triglicéridos. Me imagino que en la parte del consumo de algunos alimentos. Ujú. Ok, sí tenemos que tener en cuenta que en nutrición, de hecho es un chiste en nutrición que todo depende de muchas cosas, de cada persona, que puede ser que en la teoría haya una recomendación que tal vez a mí no se ajuste por cosas de la vida, a mí no me aplica y a los demás sí. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero en términos muy generales, para colesterol y triglicéridos, las principales recomendaciones son el tipo de grasa, consumir grasas saludables sobre las que no son tan saludables, que justamente hablaba ahorita. Por ejemplo, preferir aguacate, semillas, chía, ¿verdad? Que son aceites como el de oliva, por ejemplo, que son
grasas más saludables sobre tal vez la grasa de las frituras, sobre la grasa de los paquetitos, todo eso que son más bien grasas no tan saludables. También la fibra, productos integrales, muchos vegetales, todo eso también nos va a ayudar mucho a controlar colesterol y triglicéridos. Y en cuanto a carnes, siempre también tener cuidado, porque a veces es algo que uno no toma en cuenta, pero si vamos a cocinar carnita de cerdo y tal vez tiene grasita alrededor, quitémosla antes de cocinarla para no consumirnos esa grasita. Si vamos a comprar carne molida, si es posible, la que es 5% grasa, mejor, o la 10% en todo caso. Pero entonces, si vamos a hacer hamburguesas, hacerlas en casa con ese tipo de carne, no tal vez con la de las cajitas, porque ya vienen preparadas, que son 30% o más grasa, ¿verdad? Es como controlar mucho el tipo de grasa, consumir fibra en caso de que no haya una contraindicación médica para esto, si hay otra patología, otra enfermedad por ahí. La fibra nos va a ayudar montones, la avena para mí es mágica, ayuda en todo, entonces también nos puede ayudar mucho consumir avena. Y don Manuel, doctora, también nos consulta, bueno, le consulta qué cantidad de fruta sería la adecuada para no poner en peligro el cuerpo, ¿verdad? Ok, con la fruta vamos a lo mismo, todo depende, pero en términos generales lo que se recomienda según las guías alimentarias es alrededor de unas 2, 3 frutas diarias, ¿ok? 2, 3 frutas, veámoslo como una taza de fruta si es picado, ¿verdad? Porque hay frutas que aportan más, otras que aportan menos, pero en promedio una tacita de fruta es una porción de fruta. Se puede consumir un par al día, como para que, ¿verdad? No tengamos como un exceso de azúcar, pero igualmente recordemos que eso depende mucho pues, de cada persona, pero esas son como las guías generales alimentarias que se manejan acá en Costa Rica. Gracias, doctora. Zaida Alfaro, doctora, le consulta que en un supermercado, teniendo la opción de elegir entre dos productos, ¿qué tres cosas de la etiqueta nutricional debería revisar primero para tomar la mejor decisión? ¿Y cuál es el error más común que cometen las personas al leer las etiquetas nutricionales? Qué bonita pregunta. Ok, creo que si yo fuera el súper a escoger algo y tengo que revisar la etiqueta, los ingredientes, el orden de los ingredientes, lo que les decía ahora, si voy a comprar un jugo de frambuesa que realmente tenga frambuesa, no jugo de manzana con saborizantes, que si voy a comprar mantequilla de maní, sea maní el primer ingrediente y ojalá el único. Eso es como una de las primeras cosas que yo revisaría. Revisaría el aporte de azúcares y grasas en caso de que yo lo tenga como que controlar un poquito más. Habrán personas pues que lo necesitan más bien un aporte elevado, pero partiendo del hecho de que ocupamos controlarlo, revisaría el aporte total de azúcar y revisaría también las vitaminas incluso, ¿verdad? Vitaminas, bueno, importante, vamos a revisar y justamente eso va a responder a la segunda parte, que es el error más común que las personas cometen, es no revisar el tamaño de la porción y dar por hecho que la etiqueta completa es todo el producto. Pasa mucho, se les voy a poner un ejemplo con los Monster, las bebidas energéticas, que uno dice, ay, tiene X cantidad de azúcar. La lata completa, la lata son 2 porciones y media. O sea, si nos tomamos toda la lata, son 2 etiquetas y media completas lo que nos estamos tomando. Y uno da por hecho que es toda la lata. Entonces, eso también lo revisaría, el tamaño de porción, que es justamente el error principal que yo he visto que las personas cometen al leer etiquetas. Muchas gracias, doctora. Un Doctora, gusto. gracias. Yo, en una consulta, a mí me fascina el queso, pero ahora que hay tanto ingreso de quesos extranjeros, he notado que hay unos que dicen sabor a queso, ¿verdad? Entonces, no sé qué me pueda comentar usted en eso y para que los compañeros sepan también. Ok, los productos o los quesos en este caso, que dicen justamente, de hecho, sale como producto, hay otra palabra, no recuerdo cuál es, sabor a queso. No es un queso, es otro producto que se ha hecho de otro montón de ingredientes y le ponen el saborizante a queso y lo hacen pasar por queso, pero realmente no es queso. ¿Ok? Entonces, eso es lo Sí. que pasa, por eso es que dice sabor a queso. En cuanto a quesos, yo siempre les recomiendo como, depende mucho, vamos a lo mismo, todo depende, pero incluso en las queserías vamos a encontrar quesos reales, ¿verdad? Tal vez con más grasita y otras cosas, pero reales al final, sin tanto aditivo.
porque esos que dicen sabor a queso efectivamente son sucedáneos de queso. ¿Ok? Entonces es un producto con sabor nada más. Sí, sí. Muchas Ujú. gracias, doctora. Esta Doctor, pregunta me llamó mucho la atención. Dice, ¿cuál sería mejor, pan integral o de masa madre? Ahora está mucho el pan de masa madre. Te quería preguntar qué te parece ese pan. Ok, sí, se ha estudiado montones ahora el pan de masa madre. El pan de masa madre sí se ha visto que tiene como más probióticos, digamos que los ayuda mucho como al tema de la microbiota intestinal, a los bichitos que tenemos en el intestino, por decirlo así, ayuda montones. Hay algunas personas, esto realmente es algo que se ha dicho y lo vamos a aclarar de una vez, que hay algunas personas con cierta intolerancia al gluten que lo toleran un poquito mejor, pero no es seguro igualmente consumirlo porque al final el origen sí tiene gluten. Entonces, en la química cambia, se habla mucho de que algunas personas lo toleran mejor. Yo sí les recomiendo, si tenemos cierta intolerancia al gluten, mejor evitarlo, pero de manera general sí se ha visto muchos beneficios. Depende mucho, realmente, si al final el pan de masa madre es hecho a base de harina blanca y lo que nosotros estamos buscando tal vez es algo más alto en fibra, les recomendaría un pan integral real, realmente integral, pero igualmente yo creo que las dos son muy buenas opciones. Todo depende de cuánto vamos a comer y para qué lo estamos buscando. Perfecto. Tenemos otra consulta de Diana Chacón. ¿Es nutricionalmente bueno para la salud consumir creatina? Ustedes me van a guindar, pero todo depende. ¿Para qué estamos consumiendo creatina? Diana, ¿para qué queremos creatina? La creatina tiene muchos beneficios. Incluso se ha visto que, por ejemplo, en tema a nivel como neurológico en adulto mayor tiende a ayudar montones. Hacemos ejercicio. ¿Cuánto ejercicio hacemos? Y de nada nos sirve tomar la creatina si tal vez no estamos realizando el ejercicio como deberíamos y llevando el plan nutricional como deberíamos. Pasa mucho con la proteína en polvo también, que uno dice, ay, lo voy a tomar para tal, para que me sirva para esto, pero lo demás no lo estamos cumpliendo. Entonces, antes de suplementar, yo le diría que tenemos como que revisar si estamos cumpliendo el ejercicio que necesitamos o el plan nutricional tal cual lo necesitamos y evaluar si somos o no somos candidatos a tomar creatina, porque no para todo el mundo es adecuado. Hay personas en las que puede llegar a ser contraindicado y ver la razón por la que lo estamos consumiendo. ¿Ok? Entonces tenemos como que ver varios aspectos por ahí, pero de manera general la creatina es un suplemento muy estudiado y sí se ha visto que es muy seguro. No se han reportado realmente efectos como secundarios, a no ser que haya una contraindicación. No, no hay como efectos y sí tiende a ser muy seguro. Gracias. Hay otra pregunta de Magali Molina muy interesante porque habla acerca de los sustitutos del azúcar. Pone ella, de los sustitutos del azúcar, la Natubia es mejor que la Splenda. Y también te quería hacer una consulta porque había leído que también inclusive puede que los sustitutos del azúcar son peores que el azúcar, pero quería hacerte esa consulta para ver qué te parece. Ok, en sustitutos de azúcar, hablando, ¿verdad? Hay dos tipos. Podemos sacar como la línea natural y la línea como sintética, digámoslo así. La Splenda tiende a ser más sintética, la Natubia real tiende a ser más natural. Entonces, de los dos, yo recomendaría más la línea natural, como la Natubia, por ejemplo, el fruto del monje, etcétera. Son como las que yo más les recomendaría. Combinando un poco las dos preguntas, sí se ha visto y se ha hablado mucho últimamente de que los sustitutos tal vez no son como la mejor opción. Se ha visto que podrían tener incluso algunos efectos a nivel de microbiota intestinal, etcétera. También, según la Organización Mundial de la Salud, se ha visto que los sustitutos realmente dependen mucho de la cantidad que se consuma. Para cada tipo de sustituto de azúcar hay una tabla que indica cuántos miligramos por kilo de peso es saludable consumir. Y realmente el rango es muy alto, no es algo que una persona promedio regular llegue a consumir, que son rangos muy, muy elevados. En lo personal, lo que hago es combinar. Yo siempre les recomiendo combinar en algunas cositas con sustituto, otras cositas con un poquito de azúcar y vamos a nivelar. No es bueno como caer en ninguno de los dos excesos. Entonces, lo que hacemos desde mi punto de vista, desde mi área, ¿verdad? Desde mi consulta, es combinar. Porque como les dije, sí, se ha hablado mucho de que tiene puede presentar ciertos como efectos. Puede llegar a ser una ayuda en ciertos casos. Todo depende también al mismo tiempo de la cantidad que se consuma. Entonces, de manera general, balancearlo entre azúcar y sustituto y elegir principalmente sustitutos naturales.
Perfecto. Hay otra pregunta de Melicia Grant. Hay varios tipos de avena. ¿Cuál recomienda? Yo con la avena, realmente la recomendación que les daría es nada más revisar que no tenga azúcar agregada. Las avenas tienden a ser con mucha azúcar a veces agregada para darle sabor. Entonces hay avena, sabor tal cosa y es un montón de azúcar agregada. En lo personal, la que consumo y la que siempre les recomiendo es la que sea en sus ingredientes únicamente avena. Van a encontrar avena regular, avena integral, avena con proteína. Ya de eso va a depender del objetivo de cada persona, de lo que estemos buscando. Pero mi recomendación con respecto a la avena es que revisemos que sea únicamente avena. Esa es como la recomendación de este alimento. Perfecto. Creo que todavía quedan unas consultas, pero son como muy puntuales. No sé si estamos bien, de tiempo, don Octavio. ¿Las hacemos o esas las dejamos para que se las pregunten a la doctora por aparte? Sí, si gusta, podemos hacer que las consulten a la doctora y Creo que hubo como, no sé. Sí, como que se Era cortó un yo. poquito. Sí. Pero yo creo que ya estaríamos, Doc, muchísimas gracias porque aprendimos mucho hoy con todo su conocimiento y la manera de explicar es muy buena. Entonces, agradecerle por toda esta charla y esperamos que todos les haya gustado la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos. Cualquier cosita, ya saben que me pueden escribir, cualquier duda, cualquier cosa. E igualmente quedo pendiente de mandarles las cositas que les dije por el grupo. ¿Ok? Muchas gracias, Valeria. Con Muy Muchas amable. muchísimo gusto. gracias. Muchas gracias, Muchas Valeria. gracias. Con gusto. Que Gracias. tengan un lindo Buen día. día. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. sí, muchas gracias. Y disculpen, que tuve Hasta luego, gracias. que esté muy Tranquilo. bien. Gracias, Hasta doctora. Gracias, luego. doctor. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.